Ahí. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz. Hola. Gracias y paz, hermano. Gracias y paz. Bueno, acá estamos con nuestro hermano Tomás, de República Dominicana, y nuestro hermano Milton, de Colombia, Barranquilla, y nosotros de Argentina, más específicamente de Cosquín, provincia de Córdoba. Y bueno, hoy ya hemos estado cantando, orando por las necesidades, y bueno, ahora nuestro hermano Tomás nos va a traer una meditación sobre la santidad, algo muy importante en la vida cristiana. Así que bueno, todo tuyo, Tomás. Gracias, Carolina. El tema de hoy es la santidad. Para ver cómo es la santidad, si somos santos ya o si hay que ser santos, o para ir viendo todo lo que tiene que ver con la santidad según todo el contexto bíblico que yo pude escribir en esta ocasión, porque hay muchos versículos. Entonces, he tomado algunos para ir trazando el tema de la santidad. Entonces, quiero empezar con la definición que encontré, que dice que la santidad significa separación de todo lo impuro y todo lo inmundo. Santidad es la separación de todo lo que desagrada a Dios. Entonces, la santidad es la virtud principal de Dios. La virtud principal de Dios. Entonces, si alguien quiere saber de Dios y acercarse, la santidad es algo fundamental. La santidad. Entonces, ya nosotros sabemos que el Dios Todopoderoso es santo. Okay. Para eso quiero leer primero como introducción el Salmo 99, versículo 5. Hay muchos pasajes que hablan de que Dios es santo, pero escogí para una introducción tranquila en Salmo 99, versículo 5. Me avisa cuando lo tengan, hermanos. Sí. Amén. Sí. Amén. Está. Ok. Dice, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Él es santo. Amén. Entonces, ahí ya nos dice cómo es nuestro Dios, que ahí se le dice Jehová, que sabemos que su verdadero nombre no se conoce realmente, porque esos son 4 consonantes que este autor puso que se llama Jehová, pero a algunos le he puesto Yahvé, Yahweh, pero es nuestro Dios. Nuestro Dios. Entonces, Él es santo. Ya sabemos que nuestro Dios, si la naturaleza de nuestro Dios es santo y la santidad es su principal atributo. Entonces, vamos a ver qué nos demanda Dios a los seres humanos. Con el ejemplo que está en el pueblo de Israel, en el libro de Levítico. Levítico 20, 26. Si lo puedes leer, Carolina. Antes, ¿no? Levítico 20, 26. Antes no. Ah. No puedo con este perrito. No puedo. Este perro se me... Eso, sí, eso. Ya está. Levítico. 20:26. Perdón. 20:26. Así es. Bueno. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santos, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Amén. Amén. Entonces ahí vemos que Dios está demandándole a ese pueblo que sea santo. Y la idea de santidad es lo que dice ahí, que se aparten de los pueblos que habían en su alrededor, que eran pueblos que hacían cosas abominables ante los ojos de Dios. O sea, ahí vemos que la idea de Dios era separarlos para Él. Entonces,
Esa es la idea de los santos, de los santos. Entonces, el ser humano sabemos que cayó de la santidad, de la comunión con Dios, con el pecado de Adán y Eva. Y estamos ya apartados del Padre por nuestro pecado. En general es así. Entonces, aunque Dios demandaba a ese pueblo ser santo, ese pueblo tenía que hacer varias cosas para ser santo, que era ofrecer sacrificios y esas cosas, para llegar a ser santo delante de Dios. Pero ese no es el plan que Dios quería. Entonces, para empezar el proceso de santificación del hombre, el ser humano, Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo. Entonces, el inicio de nuestra santificación empieza en Jesucristo. Ese es el principio. Y que puse aquí que Cristo es el que nos santifica al inicio de nuestra vida cristiana. El Padre nos quiso santificar por medio de su Hijo. Y para eso vamos a ir a Hebreos 10, del 8 al 14. Si lo puedes leer, Omar. Diez del 8 al 14. Amén, acá lo tengo. 10 del 8 al 14. Sí. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Amén. Entonces vemos en esa porción que el Padre al principio pidió expiaciones, sacrificios, ofrenda, pero que ya no le agradaban porque se hacían religiosamente. Entonces envió a su Hijo a hacer la voluntad del Padre. La voluntad era ofrecer al Hijo como rescate por nuestros pecados. El cuerpo de Jesucristo es la única ofrenda que santifica a las personas en este nuevo pacto. Ya el viejo pacto donde se ofrecían animales ya no es válido. Así que cualquiera que se quiera santificar por medio de animales o de otros sacrificios, otras religiones por ahí como los musulmanes, los judíos, que quieran santificarse por medio de otro sacrificio que no sea Cristo, no es válido. Dios no lo acepta porque Él ya lo profetizó en los Salmos y ya se cumplió en el Nuevo Testamento. Así que Jesucristo es la única vía para ser santos. Por lo cual, cualquiera que no tenga a Jesucristo no podrá llegar a ser santo nunca. Eso es lo que dice la palabra. Yo voy a dar siempre algunas pausas para el que quiera intervenir. Después que yo acabe un punto, pueda hacerlo. Bueno. Bien, sigamos. Entonces, en Cristo tenemos el santificador, el que nos hace santos. Vamos a ir a Juan 7 para ver qué más hizo Cristo para santificarnos. Juan 7, 37 al 39. Juan. Juan 7, 37 al 39. Lo puede leer el hermano Milton. 37. Amén. Juan 7, 37. Al 39, sí. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí
y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Amén. Entonces vemos que es un requisito creer en Jesús para que se pueda recibir el Espíritu Santo que nos santifica. Entonces, es necesario aceptar a Jesús como el Señor, creer que Él es el Salvador del mundo. O sea, cualquier pecador que pueda estar oyendo este mensaje, saber que primero debe reconocerse pecador y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y creer en Él para que pueda recibir el Espíritu Santo, que es el Espíritu que también nos hace santos. Porque la ofrenda que Cristo hizo fue la primera parte para que llegara después ese Espíritu que nos santifica. Entonces, vamos a ver cómo el Espíritu también dice la Biblia que nos santifica, para que nadie crea que, nada más Jesús, ya, yo creo en Jesús, ya. Es necesario tener el Espíritu Santo para ser santo. Claro. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Lo voy a leer yo. ¿Lo tienen? Sí, sí. Sí, amén. Dice aquí, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos que está la Trinidad involucrada en el versículo 2. Pero dice que en santificación del Espíritu. Entonces, ya vemos que hay una obra del Espíritu Santo ahí. El Padre lo supo desde el principio que íbamos a ser ya elegidos para esa santificación, según el que creyera. Ya el que cree es un elegido de Dios. Eso que se entienda. El que ya cree en Cristo verdaderamente ya es un elegido de Dios. ¿Y por qué se da ese Espíritu Santo a una persona pecadora? Por la sangre de Cristo. Entonces ahí está en juego la eternidad. El Padre lo quiso, el Hijo lo ejecutó y el Espíritu Santo viene a hacer la obra. Amén. 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 Tengo aquí para abundar Segunda de Tesalonicenses 2:13. Si lo puede leer Carolina. 2:13. Para abundar un poco ese tema. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. Ahí dice claramente que eso que Dios no haya escogido desde el principio fue mediante el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, hubo que haber creído, hubo que tener fe y hubo que, mediante esa fe, tener el Espíritu. Y ahí ya somos los elegidos. Porque lo que Dios quiere es que todo el mundo tenga su Espíritu, pero que no todos quieren creer. Ese es lo que pasa. Porque Dios dispuesto está a dar su Espíritu para que todos lleguen a ser santos, como Él es santo. También vamos a meditar un poco a menos, ¿alguien quiere decir algo? No. No, por el momento no. Okay. Primera de Corintios 6:11. Si puede leerlo, Omar. Primera Corintios 6:11.
Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, el Hijo y el Espíritu íntimamente relacionados en nuestra santificación, como lo dice ahí. Ya justificados por la sangre de Cristo. Ya hemos sido declarados santos ante el Padre por esa sangre que Él derramó. Y el Espíritu mora en nosotros por haber creído. Entonces ya hemos sido santificados por ellos, por el Espíritu y el Hijo, y el Padre que lo quiso así. Entonces, eso nos lleva a un poco al tema del nuevo nacimiento, que para eso quisiera ver Efesios 4:24. Si lo puedes leer, Milton. Efesios 4. 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Entonces, vemos que la nueva criatura que surge cuando uno cree y el Espíritu Santo viene a morar en uno, esta nueva criatura está creada conforme a la verdad y a la santidad. Entonces, la justicia, la santidad y la verdad son, como quien dice, los componentes de esa nueva criatura que nace por haber creído. Entonces, nuestra santificación empieza, puede decir, en el nuevo nacimiento, cuando empezamos a creer en Cristo. El Espíritu viene, nos hace nacer de nuevo, y está esa nueva criatura ahí vestida de santidad, de justicia, en la verdad. Ese es el proceso que Dios hace en nuestra vida. Por eso es que cambia la vida. Por eso se llama una conversión. Convertíos, dice en Hechos. Convertíos, porque y serán borrados nuestras iniquidades. Porque es que el Espíritu Santo hace esa obra de conversión, de santidad. Entonces, nadie puede santificarse a sí mismo si no tiene esta conversión, este nuevo nacimiento. Hay gente que puede ir a la iglesia todos los días, puede rezar de rodillas, y puede hacer multitud de cosas para creer que son santas, pero si no han nacido de nuevo, si no han renovado esa mente, no son santas delante de Dios. Entonces, eso que quede claro. Claro. Sí, sí. Sí, yo le comentaba el otro día a Diego que hay personas que a lo mejor no tienen una vida tan mala, por así decirlo, ¿no? Hacen cosas buenas, uno puede mirar y decir, esta persona es buena, ¿no? Pero si no tienen a Cristo, no sirve todo eso, ¿no? Y también hay que ver que hay cosas que no se ven, ¿cierto? Hay muchas cosas que uno puede ver ciertas cosas de las personas, pero hay cosas que están en el corazón, en la mente, ¿no? Pensamientos, puede haber rencores, puede haber un montón de cosas, ¿no? Que no se ven, ¿no? Entonces eso es importante, porque hay muchas personas que no ven la maldad en ellos mismos, ¿no? Y hasta que no se reconoce eso, ¿no? Una persona no puede realmente aceptar al Señor, porque mientras nosotros nos sigamos considerando que nosotros somos buenos, que somos, ¿no? Dios no puede hacer nada, ¿no? No puede hacer esa obra de conversión, ¿no? Así que eso es muy importante, que sin Cristo nosotros no podemos ser santos. Si no tenemos a Cristo, que Él es el que nos santifica, todas esas obras son, como dice, trapos de inmundicia, por más que aparezcan buenas, ¿no? Eso es muy importante, porque eso es un gran impedimento para que las personas lleguen al conocimiento del Señor y a entregar su vida, ¿no? Porque siguen creyendo y justificándose en sus propias obras y queriendo ser santos por sí mismos, santificarse de sí mismos sin Cristo, ¿no?
por así decirlo, ¿no? Y eso no va. ¿Mm? Amén. 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 Creo que sí. Para aportar algo respecto a lo que decía la hermana Carolina, hay un texto en Efesios, creo que Efesios 2, en el capítulo 2, versículo 10, habla de que Cristo, pues ya hay las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, lo que decía la hermana Carolina, lo afirma el versículo bíblico, haciendo referencia a que ya nuestro Señor había preparado esas buenas obras. Mientras no estemos en Cristo, no hay buenas obras, aún así uno las quiera ver de esa manera. Ujú. Pero las buenas obras se constituyen cuando ya el Señor las ha preparado para cuando nosotros estemos con Él y estemos en comunión plena con Él. Claro. Y me acordaba, perdón, de un pastor que ya falleció, que decía que nosotros nos tenemos que arrepentir hasta de nuestras buenas obras, entre comillas, ¿no? Decía, porque cuando ponemos esas obras que decimos, ah, Señor, porque yo hice esto, hice aquello, hasta de eso nos tenemos que arrepentir, porque lo hicimos sin Él, no para Él, lo hicimos para muchas veces nosotros mismos, ¿no? Para sentirnos bien nosotros, para aparentar ante la sociedad, ¿cierto? Lo que sea, ¿no? Entonces decía que aún de eso no tenemos que arrepentir, ¿no? Cuando no tenemos al Señor, ¿no? Amén. Amén. Bueno, sigamos por aquí. Ujú. Puse aquí. De ahí con el Espíritu y con el Hijo somos ya los santificados. Somos ya los santos. Ujú. Y también somos los que son llamados a ser santos. Entonces son lo que la Biblia dice que somos ahora, lo que ya hemos nacido de nuevo. Ya somos los santificados, los santos y los llamados a ser santos. Ujú. Para eso vamos a ir a dos pasajes. Yo voy a buscar 1 Corintios 1:2 y Carolina 1 Tesalonicenses 4:7. Bueno, Bueno, 1 Corintios, ¿la tienes? Tesalonicenses. yo tengo Tesalonicenses. Okay. Yo voy a leer y después vas a leer tú de una vez. Bueno. 1 Corintios 1:2. Eso es Pablo escribiéndole a los corintios. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Y ahora, 1 Tesalonicenses 4:7. Primero. Primera, 4:7. 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. 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 Entonces, tenemos un llamado de Dios, a pesar de que ya somos nuevas criaturas, que somos ya santificados, porque alguien podría decir, ya yo he sido santificado por Cristo y tengo el Espíritu de Dios y ya estoy de camino al cielo, o ya nadie va a apartar del amor de Cristo. Pero hay un llamado aquí, dice un llamado a ser santos. Entonces vamos a ver más sobre este llamado, Ujú. porque hay que verlo. Porque aunque fuimos santificados por el Hijo y por el Espíritu, Dios nos llama a la santidad. Ahí. Es como si Dios nos pone en una escalera inicialmente, como que nos pone una escalera en el escalón número 1 y nos exhorta a seguir subiendo la escalera. No sé si entiende un poco ese. Claro. Sí. Tú estabas en un pozo y Dios te sacó del pozo y te puso en la escalera en el escalón 1 y Dios está en el escalón 10, por ejemplo, y dice, ven para acá, sube la escalera, súbela. Yo te voy a ayudar a subirla, pero tú tienes que subir la escalera. Eso es un ejemplo que yo más o menos vi en esto de la santidad. Que tú estás en la escalera de la santidad cuando creíste y el Espíritu Santo está contigo, pero Dios te invita a seguir subiendo la escalera. Amén.
Vamos a ver un pasaje aquí que se usa mucho en esto de la santidad, que es Primera de Tesalonicenses 5:23. Si lo puede leer, Omar. Primera 5:23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, ahí vemos que Dios nos santifica por completo, dice ahí. Pero eso, podría alguien decirlo, ya Dios me santificó por completo. Pero eso es un anhelo que Pablo tiene. Porque antes de eso estaba dando muchas exhortaciones. Muchas exhortaciones estaba dando. Y la última que dio fue absteneos de toda especie de mal. Esa fue una exhortación que dio. Que no tendría sentido darla si ya Dios no ha santificado por completo. ¿Para qué le va a decir? Absteneos de toda especie de mal en el versículo 22. ¿Para qué se lo va a decir? Si Dios lo santificó por completo. Entonces, eso es un versículo que a veces se usa mal, diciendo, ya Dios me santificó todo, pero es una oración de Pablo, que el mismo Dios lo santifique. Y hay que ver cómo Dios nos va a santificar. Tenemos que estudiar esa parte, cómo Dios nos va a santificar según esa oración que dice Pablo. Entonces, vemos que Dios espera que sigamos este camino de santidad. Dios espera fruto de nosotros, fruto. Amén. Entonces, vamos a ir a Romanos 6:22. Y lo puede leer Milton. Romanos 6:22. Mas Sí. ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Amén. Entonces, el fruto que hay que dar ahora que Dios pide es la santificación. Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. Eso es un fruto que Dios está esperando ahora. Y ese fruto tiene un fin, que es la vida eterna, dice ahí. De modo que el que no tenga ese fruto, no va a haber ese fin. Entonces eso hay que tenerlo claro, que no es que yo hoy creí en Cristo y me quedo así normal. No, yo tengo que dar un fruto para llegar a un fin. Y sigamos viendo aquí esto de los frutos y de seguir subiendo la escalera que yo les digo. Segunda de Corintios 7:1. Lo voy a leer yo. ¿Lo tienen? Amén. Sí, sí. Entonces, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa eso de perfeccionar la santidad? Porque se supone que ya el sacrificio de Cristo nos hizo perfectos para siempre. Decía allí, creo que era en hebreo. Entonces, ¿qué significa eso de perfeccionando la santidad? ¿Alguien tiene alguna idea? Perfeccionando la santidad. O sea que no, ahí da a entender que no, todavía no somos, ¿cierto? Porque si hay que perfeccionar, todavía falta, ¿no? Claro. ¿Sí? Así es. Es como o sea que perfeccionando habla de que hay que ir puliendo, que hay que ir mejorando, que hay que ir superándose. Algo que es perfeccionando habla de perfecto. O sea, como que como cristianos sabemos que el Señor nos hizo santos, pero nosotros debemos cada vez esmerarnos para que nuestra santidad sea como la del Señor. Porque Él dice, sé santo como yo soy santo.
y Él es perfectamente santo. Entonces es como que nosotros tenemos que decir, ahí Tomás, escalando, escalando. Y yo tomaría también el ejemplo de un niño, que somos, cuando nacemos, tenemos todo ahí, todo tenemos, todos los órganos, todo, pero esos órganos se tienen que ir desarrollando, tenemos que ir creciendo en estatura, físicamente, madurando, y así pasa con el cristiano, tenemos todo, el Señor nos dio todo, pero nosotros tenemos que ir desarrollándonos en todas las cosas que Él quiere para nosotros. Él quiere, o sea, él quiere colaborar con nosotros, Él hace todo con nosotros, no quiere que seamos robots, entonces Él quiere que participemos, que es un Dios sabio el Señor, entonces no nos quiere manipular, quiere que con nosotros, con Él y Él, y con él lo hagamos esto, perfeccionar la santidad, es lo que entiendo yo. Y acá dice Sí, también, limpiándonos de toda contaminación. Sí. O sea que nosotros tenemos que limpiarnos, ¿eh? O sea, tenemos que tomar una decisión de limpiar, quiere decir sacar, dejar, ¿eh? Toda contaminación. Entonces, hay una parte activa en esto, ¿eh? No es, Dios ya nos ha santificado a través de Cristo, ¿cierto? Y podemos ser santos gracias a Él, y Él nos ayuda, pero hay una parte, que nosotros tenemos que hacer, porque si no, la Biblia no nos mandaría a hacer cosas que ya está todo, ¿no? ¿Para qué nos va a mandar a hacer algo que ya está, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que la Biblia nos manda a hacer. Entonces hay una parte de la responsabilidad humana en la salvación. No todo, la salvación es de Dios, y si Dios no hubiese mandado a Jesús, no podríamos ser salvos nunca. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Y es, acá lo vemos, ¿no? sí. Amén. Bueno, veo que quedan pocos minutos, no sé. Sí, 6 minutos queda. Vamos a seguir un poco más. Un poquito más y ya cortamos. Vamos a ir, excelente participación a las de ustedes, pienso igual que ustedes, hay que seguir madurando, hay que seguir creciendo, esa es la idea. Vamos ahora, si lo puede leer Carolina, Primera Tesalonicenses 3:12. Bien. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Y sigo? El 13, sí. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Amén. Okay. Entonces vemos que dice ahí, irreprensibles en santidad. Esto es un deseo que Pablo tiene. No es que es una realidad actual, es un deseo que Pablo quiere. O sea, y es decir, lo contrario es posible. Si uno lo diría, o sea, yo quiero que sea irreprensible en la santidad. Él dice eso. Eso significa que ser reprobado en santidad es posible. Porque él lo dice. O sea, yo quiero que ustedes sean irreprensibles. Si no fuera posible ser irreprensible en santidad, porque tenemos la santidad de Cristo, Pablo no diría ese deseo. Claro. No sé si entiende. Sí, está entendiendo, sí. Okay. Entonces, para la gente que cree que la santidad de Dios, de Cristo, nos fue impartida y ya somos santos, no hay un límite. Fuimos santificados, pero nos falta ser irreprensible en la santidad. O sea, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir subiendo. Y vamos a ver otra exhortación a la santidad en Primera de Pedro 1, y lo puedes leer, Omar. Primera de Pedro 1, del 13 al 16. Bueno, 1 del 13 al 16.
Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Per- Entonces, otra vez. Perdón, Tomás, perdón. Antes de seguir que está muy bueno este pasaje, vamos a cortar un poquito porque si no, no va hasta acá. Y seguimos. Y seguimos. Ok, Vamos a hacer un pequeño corte. ok, Nos ok. vemos. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, Bueno, estamos. continuamos. Vamos a continuar. Omar va a volver a leer el pasaje de Pedro. Primera de Así. Pedro 1:13. Por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrio en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Amén. Entonces, vemos aquí otra exhortación maravillosa a la santidad. Y debo recalcar que dice en toda vuestra manera de vivir. No solo cuando uno va a la iglesia a orar y a escuchar la palabra. En toda nuestra manera de vivir se nos exhorta a ser santo porque Dios está en todo lugar y Dios está en nosotros. Entonces debemos ser santos. Eso es más o menos lo que quería decir este pasaje, no va a abundar mucho. Pero si alguien quiere decir otra cosa. Sí, ese pasaje es muy bueno, porque nos manda justamente ser santos, ¿no? O sea, si ya estamos totalmente, ¿para qué nos manda, no? A ser Sí. santos, ¿no? Y dicen toda nuestra manera de vivir, ¿no? Que dice, basta ya de haber vivido, ¿no? Como vivíamos antes, ¿no? Sino que ahora tenemos que tener un cambio, ¿no? De vida y ser santo, porque Él es santo y Dios no, en su santidad no puede aceptar, ¿no? El pecado. Por lo tanto, eso es muy importante, ¿no? Amén. Amén. Bueno, para otro punto a favor de esta idea que estamos tratando de que tenemos que ser santos, vamos a ver Apocalipsis 22:11. Milton, si lo puedes leer. 22, el último. Apocalipsis 22:11. Sí. ¿Lo tienen, hermano? Amén. El que es Yo lo tengo, injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. 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 Entonces, vemos la exhortación que hace la palabra. No la estamos haciendo nosotros, sino la palabra. Que al que es santo ya se le exhorta a santificarse todavía más. Entonces, que quede claro que se nos pide santificarnos más. Es una carrera, es un camino, un caminar. Que no es que ya yo he sido santificado y me quedé ahí, es un caminar. Entonces, quiero ahora meditar un poco en cómo podemos santificarnos más. ¿Cómo podemos santificarnos más? La primera cosa que podemos hacer es guardando los mandamientos de Dios. Y para eso vamos a ir a 3 pasajes. Primero, Números 15:40. Carolina, y puede buscar Números 15:40. Omar, que busque Deuteronomio 28:9.
Y Milton, como está en Apocalipsis ya, Apocalipsis 14:12, para ir viendo esos tres pasajes juntos. Número 1540. 40, sí. Bien. Dice, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Amén. 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 Deuteronomio 28:9, Omar. Bueno, te establecerá el Señor como pueblo santo para sí, como te juró, si guardás los mandamientos del Señor tu Dios y andás en sus caminos. Amén. Amén. Vemos que hay un condicionante ahí, condicionante. Si guardás Si lo guarda los mandamientos. Amén. Si lo guarda, ahí que vas a ser un pueblo santo ante Dios. Amén. Entonces, guardar los mandamientos santifica. Y Apocalipsis 14:12, Milton. Dice, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, los santos en la Biblia son los que guardan los mandamientos de Dios y de Jesús. Entonces alguien dirá, no, porque la santidad no es por obra que yo pueda hacer. No se está hablando de eso. Ya somos santos. Lo que hay que hacer es permanecer en la santidad guardando los mandamientos. Nadie dice aquí que por obras de mandamiento que alguien haga va a llegar a ser santo. Eso es un error que la gente le gusta usar. Es que ya siendo santos, siendo de Dios, guardamos sus mandamientos y crecemos en la santidad. Esa es la idea que la Biblia da. No es que alguien está tratando de justificarse por obras, como enseñan por ahí. Eso que quede claro. Bueno, si alguien quiere hablar algo sobre los mandamientos y la santidad. Bueno, es claro lo de los mandamientos. Dice que se nos hacen énfasis en las escrituras. Tanto Jesucristo en su ministerio lo habló. Y Juan en una de las cartas también lo confirma y dice que aquel que ama al Señor por sus mandamientos guarda, ¿no? Y los pone en práctica. Y Amén. eso nos lleva, bueno, como decía el hermano Tomás, a que cada día seamos santificados más en el caminar con Cristo, al guardar los mandamientos de nuestro Señor. Sí, Amén. algo quería decir que nosotros, el Señor no quiere que seamos, acá se dice de una forma, santulones. O sea, que aparentemos una santidad, tampoco. Que seamos orgullosos o que veamos de arriba a las personas porque yo soy más santo que tú, ¿no es cierto? No, el Señor no quiere eso, que tengamos una actitud humilde, que si logramos esta madurez es por Cristo y es para gloria de su nombre y es para que, como decía Pablo, sea imitador en mí como yo de Cristo, ¿no? Tenemos que tener cuidado con eso también, porque podemos caer para el otro lado, ¿no es cierto? De que se crea un orgullo espiritual, ¿entienden? Que nos va a separar más de la gente, porque la gente tiene que ver que nosotros somos de carne y hueso, que dice la palabra, que crea estar firme, que no caiga. O sea, que debemos, como dice, manejando como dice la Biblia, con temor y temblor. Cada día examinarme a ver si yo no me estoy desbalanceando en ser santo para Dios y no, ya le digo, no figurar, no agrandarme, no enorgullecerme y mantener ese equilibrio. Y después también, que en el tiempo antiguo la gente,
los cristianos, después se transformó en el catolicismo, se encerraban en lugares y se flagelaban y hacían penitencia y hacían, porque de esa forma creían que eran santos. Llevamos al otro extremo también, ¿no? De autoflagelarse y todo lo demás. Eso también está distorsionado de lo que Dios quiere. Dios quiere que estemos en el mundo, que estemos con la gente y nos mantengamos santos. No que nos aislemos y hagamos esas cosas, sino que en el día a día con la gente practiquemos la santidad. Proclamar que el Señor nos apartó para Él y yo vivo como apartado para Él. Eso creo que es importante. Eso es lo que significa santo, ¿no? Vivir apartado para Dios, ¿cierto? También, Sí. tampoco ser santo es lo que está en lo popular. Nadie a mí viene y me dice, ahora vos sos santo. Nadie superior, ni un pastor, ni un cura, ni nadie no me puede, como se estila, decir, ahora este es un santo porque su vida hizo cosas buenas o lo que sea, ¿no? La Biblia dice que los que hemos creído en Cristo somos santos, apartados para Dios. Y no es que haya alguno, ¿no? Santo, porque esto está muy en lo popular, ¿cierto? Eso no es así. Sí. Nosotros somos llamados a ser santos, los que hemos creído en Cristo. Amén. Amén, Me sí. permiten un momento cortico de un testimonio pequeño. Yo estuve en una iglesia hace unos 9 meses atrás, 10 meses atrás, donde se nos decía que el pastor era un hombre totalmente santo y que no había pecado en él. Y era tal el punto de idolatrar hasta endiosar a ese pastor, que aquí en Colombia, en Barranquilla precisamente, lo llevó a esa congregación a este año, en enero de este año, decirle que Cristo venía y le pusieron fecha a la venida de nuestro Señor. Pero me identifico con lo que decía el hermano Omar, porque se volvió algo como no le lavaban a uno tanto el cerebro, porque es una secta, que lo apartaban a uno de la familia. Le decían que no te podías juntar con tu familia porque te volvías inmundo y entonces te ensuciabas, tu ropa te volvían viles y todo eso. Y hasta cierto punto yo llegué hasta hacerlo, pero para la gloria del Señor me sacó de ese lugar y me di cuenta que las sectas son totalmente peligrosísimas cuando uno cae en una secta, y lo único que puede salvar a uno de ahí es el poder de Cristo, cuando verdaderamente uno abre el corazón. Si no, Sí, ahí sí. no hay manera de poder salir. Amén. Sí, sí. Hay una línea fina entre guardar los mandamientos y meterse ya a la religiosidad. O sea, los mandamientos de Dios son estos, pero hay gente que quiere ir más allá, quiere ayunar más, quiere hacer sacrificios. Y Dios no mandó eso, pero ellos lo quieren hacer para tener una santidad de la cual enorgullecerse. Y eso Dios lo desecha totalmente. Sí, amén. Hay una prédica que se llama Casi Cristiano. Y es tremenda esa prédica porque aparentan piedad, pero no la tienen interiormente. Ojalá algún día la pudieran leer. Se llama así, Casi Cristiano, de John Wesley, y es muy buena esa prédica. Ok, la estaremos viendo para ver eso. Entonces, vamos a ver que también la palabra de Dios nos santifica. Para ello iremos a Juan 17. Juan 17, 17. No, lo voy a leer yo. Juan 17, 17. Eso es el Señor Jesús orando por sus discípulos al Padre. Dice el Señor Jesús: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.
y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amén. Amén. Entonces, Amén. vemos que aquí la palabra es la verdad. O sea, la verdad de su palabra nos santifica. Y la palabra y la verdad también es Cristo. Entonces, si aprendemos ejemplo de Cristo, cómo Cristo anduvo, cómo se manejó, qué fue lo que él dijo, entonces eso nos santifica. Eso nos hace más santos. Por eso Jesús oraba al Padre, santifícalos en tu verdad. No en la verdad del mundo, ni la verdad de tal o cual iglesia. En tu verdad. En mí, dijo Cristo, en lo que yo dije, en lo que yo soy. En eso van a ser santificados ellos. Y el Señor, su oración fue escuchada porque su palabra nos ha santificado y nos sigue santificando el día de hoy. Amén. Amén. Otro pasaje de la palabra está en Efesios 5. Efesios 5, 25 al 27. Si lo puedes leer, Carolina. 5:25. Efesios. Al 27. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén, Señor. Amén. Amén, Sí, amén. Señor. Entonces, la palabra es el agua, esa metáfora, el agua que nos lava de la suciedad de este mundo. La palabra es el agua que nos lava y nos santifica. Entonces, así Jesús nos dio esa agua, esa palabra son iguales. Entonces, Cristo fue el que nos hizo santo con su palabra y lavó a la iglesia y la tiene sin mancha y arruga. La que se quede lavada, porque hay iglesias que se vuelven a ensuciar, pero la que se quede lavada con la palabra, esa es la que estará sin mancha y arruga al final de los tiempos. Ujú. Amén. Amén. Entonces tengo también por aquí Primera de Timoteo 4, del 4 al 5. Si lo puedes leer, Omar. Era Timoteo 4, del 4 al 5. Sí, Amén. Porque todo lo creado por Dios es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracia, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. amén. Amén. Aunque ahí está hablando de los alimentos, dice ahí que la palabra de Dios la santifica también y la oración. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa que hasta los alimentos lo puede hacer santo. ¿Qué será a nosotros? La palabra de Dios nos puede hacer santo. Amén. Y claro, la oración, porque hay que estar dándole gracias a Dios y hablando con Dios sobre lo que uno recibe. Entonces, por eso menciona la oración ahí. Pero la palabra de Dios santifica nuestras vidas. Vamos también a ver otro tema para santificarnos más, que es apartarse del mal. Cuando nosotros nos apartamos del mal, nos santificamos, como es obvio. Y eso nos los exhorta en 2 de Timoteo 2:21. Si lo puede leer, Milton. Se Ah, fue. hermano, Ahí está, mira. Primera Timoteo. Segunda. 2:21. Segunda de Timoteo. Ya acá la estoy buscando. 2:21. Uh-huh. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Amén.
Ahí Pablo estaba hablando de varias exhortaciones. Entre ellas en el 16 dice, profanas y vana palabrería, Ujú. se desviaron de la verdad, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, límpiate de esas cosas, límpiate de esos males, de esa maldad, para que sea santificado. Entonces, eso es un punto que tenemos que ver, porque puede haber gente que lea la Biblia y tenga la palabra, pero si sigue haciendo cosas malas como chismes, como envidia, como odios, no va a ser santificado, se va a quedar atrás, no va a crecer, porque aunque tenga la Biblia, tiene también esas malas prácticas. Entonces eso hay que tenerlo pendiente también. Otra forma que Dios nos ayuda a santificarnos es por medio de la disciplina. Y para eso vamos a ir a Hebreos 12, que estuvimos viendo ese tema de la disciplina hace poco. Sí. Hebreos 12, del 5 al 11. Bueno, lo voy a leer yo. Dice, y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Amén. Ujú. Entonces, el Señor a veces, cuando estamos un poco mal en el caminar de Cristo, manda una disciplina, permite una persecución, permite una enfermedad, permite Ujú. pérdidas de algo para disciplinar a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos. Amén. O sea, el Señor manda disciplina. ¿Y para qué? Para que participemos de su santidad. Porque a veces las cosas nos alejan de la santidad de Dios. Entonces el Señor envía disciplina. Porque el Señor nos ama y quiere que seamos santos. Entonces Él nos disciplina. No nos gusta al principio, pero dice que da un fruto, es fruto de justicia. Entonces, si es que estamos siendo disciplinados por el Señor en este momento con algo, eso es que el Señor quiere madurarnos, o sea, quiere que avancemos en la santidad, que vayamos dejando cosas y que crezcamos, que sigamos subiendo. Entonces, Amén. la disciplina es muy importante para estar maduros en el Señor. Entonces, puse aquí también otro tema. Si no seguimos y no nos santificamos, no veremos al Señor. Porque dice más abajo en el 14, Ujú. seguid la paz con todos y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Entonces, hay Bien. un riesgo. El 12:14, Hebreo 12:14. 14, sí. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un riesgo de que si no seguimos la santidad, no veremos al Señor. Eso me da a mí a entender que se puede caer de la santidad. Se puede caer. O sea, si Dios lo puso en la escalera y se queda uno sin hacer nada y dejándose introducir pensamientos de este mundo, practicando cosas, y ha sido santificado por Cristo y tiene el Espíritu de Dios. Pero si se queda así, sin hacer nada, sin subir, sin crecer, sin dar fruto, puede caer de esa santidad, puede caer de esa escalera, como decían. Y eso está en Hebreos 10,
del 26 al 29. Si lo puede leer Carolina. 10 del 26 al 29. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Hasta ahí? ¿O sigo más? ¿Un poquito más? Sí, hasta 29. Hasta 29. Sí. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Amén. Pues se tiene claro ahí que la persona que se están describiendo en esos versículos tenía al Hijo porque lo pisoteó y tenía al Espíritu Santo porque le hizo afrenta. Tuvo por inmunda esa sangre que lo santificó en un principio, la tuvo por inmunda y volvió atrás al pecado voluntariamente. Eso es lo que pasa si no crecemos en la santidad. Voluntariamente volveremos a la vida de pecado y caemos de la santidad, de la gracia y de la salvación. Entonces están las tres ligadas ahí. Eso es para que tengamos una advertencia de que si estamos en este camino de Dios, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir creciendo, aprendiendo de Cristo para que nos santifique, aprendiendo de sus palabras, guardando sus mandamientos, apartándonos de toda iniquidad y orando al Señor también. Orando al Señor para no caer en tentación y para agradecerle y alabarle siempre. Entonces, como conclusión, la santidad es una gracia de Dios que fue impartida por su Hijo en inicio y después por el Espíritu Santo cuando muera en la persona. Y esta santificación es firme y es certera, pero se nos exhorta a dar un fruto. O sea, Dios hizo su parte. Dios hizo todo ya para que nadie pueda caerse de ahí. Pero Dios da libertad porque Dios no ha hecho ningunos robots. Dios ha hecho personas libres. Entonces nos pone en el camino de la santidad y depende de nosotros continuar ese camino. Y si no continuamos, nos vamos para atrás. Entonces, importante que si alguien ha empezado el camino de santidad en Cristo, le exhortamos que siga adelante, que dé fruto, porque si no, no verá al Padre y caerá de esa santidad. Amén. Así que hasta aquí lo que he querido compartir. Si alguien quiere decir algo, lo puede hacer. Bueno, yo para terminar, dar también una conclusión. Creo que, bueno, que la santidad, ¿cierto? Tenemos, en parte, ya Dios nos ve santo a través de Jesús, ¿sí? Mientras nosotros, ¿cierto? Estamos en Cristo, ¿no? Pero que a la vez es un proceso, ¿no? Que dura toda la vida, ¿no? Pero que la cual tenemos que, ¿cierto? Avanzar, ¿no? Entonces Dios, somos, quizá había un libro que una vez leí que decía que tenemos que vernos así, que somos santos, que pecamos, ¿no? O sea, somos santos porque ya Dios, ¿no? Nos santificó, pero que podemos a veces pecar, ¿no? No quiere decir, ¿me entienden? No es que vivimos en pecado, sino que si nos vemos como Dios nos ve, porque ya tenemos a Cristo, vamos a vivir esa vida, ¿no? Realmente en santidad, ¿no? No que somos, a lo que voy es que algunos dicen, no, porque nosotros somos pecadores y que todo, no, ya Dios nos apartó, ¿no? Somos santos, que a veces podemos pecar, pero Dios nos llamó a una vida de santidad, ¿no? A eso es a lo que me refiero, ¿no? No a que vivamos pecando, ¿no? Porque uno puede decir, no. Entonces, si tenemos en cuenta eso, vamos a progresar en nuestra vida, ¿no? Sabiendo que ya
si tenemos a Cristo, Dios nos santifica, ¿no? A través de su palabra, y vamos a progresar, ¿no? En ese camino. Y a no dar nada por sentado, ya hecho, ¿no? Amén. Porque es una carrera, ¿eh? Es una carrera seguir a Cristo, que tenemos que llegar al final de esta carrera, ¿no? Amén. Así que bueno, eso es lo que quiero decir de esto. Amén. Milton, ¿querés tener alguna conclusión o...? Tengo un versículo de acá de la primera carta del apóstol Pedro y es cuando él dice que nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Para ser edificados como casas espirituales. Y dice sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y Pedro pues habla claramente, después en un versículo más adelante, dice que somos un pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Una nación santa, un real sacerdocio. Entonces nos damos cuenta de la importancia que tenía para los apóstoles, así como para nosotros en esta época contemporánea, la santidad, que no es simplemente pues creer que es algo superficial, sino que hay que vivirla, hay que sentirla, porque la escritura aquí en el mensaje que nos trajo el hermano Tomás claramente nos dice, sé santo porque Cristo es santo. Y escrito está, lo está afirmando diciendo, escrito está. Amén. Es muy importante y gloria a Dios por ese mensaje de hoy. Amén. Yo quería decir nomás que nos sintamos apartados. Exacto. O sea, que por ahí la gente es santo, ¿viste? Acá, por ejemplo, en Argentina, santo es el que está en una estatua, Claro. el que está o sea, una estatua de cera, de una imagen. Ese es santo. Pero yo le digo la Biblia, pero yo soy santo. Y te mira con una cara, ¿viste? Vos sos santo. Tiene esa imagen, ¿no? Sí, Tiene esa imagen. Entonces, que realmente digamos, yo soy un apartado de Dios. claro. Dios me apartó por su gracia, por su amor, por su misericordia, al haber creído, al haber entregado a Él. Y que nos sintamos así, que ya Él nos apartó. Es otra forma de ver la santidad, ¿no? Y ya Él me apartó, entonces me tengo que sentir recontento, feliz y seguro, ¿viste? Y firme, seguro en Él, ¿no? Me apartó y punto, ya estoy. Ya es como que me tomó de la mano y yo tengo que seguir tomado de la mano de Él, siguiendo sus caminos, sus pasos. Y eso es la santidad, sentirme que soy apartado y vivir como apartado para Él. Mientras estemos agarrados de su mano y creyendo en Él, es posible, ¿no? Pero si en un momento uno niega a Cristo, vuelve atrás, vuelve a vivir como era antes, sin importarle nada, ya dejamos ese camino, ¿no? Que empezamos un día, ¿no? Y la Biblia nos advierte mucho de eso. Y eso también a tener en cuenta, ¿no? Que se puede volver atrás. Se puede volver atrás, entonces es un peligro en el cual tenemos los cristianos, por lo cual tenemos que cuidarnos, ¿no? Y la Biblia, así como en un camino va poniendo, ¿no? Que curva, que esto, que acá, que allá, ¿no? Para que no choquemos, ¿no? Bueno, la palabra de Dios también nos da advertencias, muchas advertencias, muchísimas advertencias, ¿no? De que hay un peligro real, ¿no? Que Cristo, si mientras vamos tomados de su mano y no nos separamos de Él, la victoria es segura y que vamos a llegar, pero si nos soltamos de su mano y queremos volver atrás, dejamos, ¿no? Entonces hay un peligro, ¿no? Y eso es importante, porque hoy en día uno ve como gente que, bueno, en un momento uno vio a Cristo en su vida, como de a poco uno ve que se van, ¿no? Se van yendo. Y llega un momento que ya no se puede volver. Entonces hay que parar a tiempo, ¿no? Hay que parar a tiempo,
dejar de seguir amando este mundo o queriendo amarlo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y parar, ¿no? Parar a tiempo. Hay muchas cosas que parecen buenas, pero que nos van apartando del Señor, ¿no? Eso sería como para concluir otra vez. Bueno, yo soy la chica de las conclusiones. Bueno, hermanos, Amén. vamos a terminar acá. Vamos a tener una pequeña oración, Ujú. y bueno, ahora vos y yo. Bueno, Y terminamos. oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos por este rico momento que hemos compartido, Señor, como hermanos, Señor, como iglesia, Señor, y gracias porque nos da alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra mente, Señor, y al empezar la semana queremos ponerlo por obra, Señor, y ver tu obrar en nosotros, Señor. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Padre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, voy a cortar la grabación. Que el Señor les bendiga. Y bueno, los que quieran contactarse, debajo del video van a tener todos los datos para que se puedan contactar si quieren conocer más del Señor o quieren congregarse con nosotros. Bueno, acá estamos a disposición, o necesitan algún consejo, alguna ayuda en algo. Acá estamos los hermanos. Bueno, bendiciones, hermanos. Corto la grabación. Nos vemos. Bye.